Hoy tengo una pregunta que yo sé que hay algunos de ustedes tienen la respuesta. La respuesta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el pez que siempre llega de último? Ah, ya sabía que ustedes sabían la respuesta. El delfín, porque es el delfín. Siempre llega. Ese es un dicho para comenzar a hablar acerca de los delfín, de los que están atrás y cómo Dios nos va a llevar hacia adelante. Los últimos serán los primeros. En las Sagradas Escrituras entonces se muestra que a través de la historia los creyentes han sido menospreciados, no han sido tenidos en cuenta. El mundo no es el mundo. Este mundo no es el mundo de Dios, es el mundo de los vivos, de los malos, de los perversos, de los que engañan, de los mentirosos. Y las personas que creen en Dios y los que esperan en Dios como que no son tenidos en cuenta, son menospreciados. Y a veces también a los mismos cristianos les da angustia, les da tristeza, les da soledad, les da duda y no saben si valen la pena seguir adelante en lo que han escogido, el camino que han escogido. Primera de Corintios 1:26 dice así, Primera de Corintios 1:26, yo creo que ustedes han leído mucho esta escritura, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, esta escritura nos dice que los escogidos de Dios en el mundo y según la carne no son considerados sabios, no son considerados importantes, no reciben honra, no recibimos honor. Sin embargo, dice la escritura también que nosotros tenemos la sabiduría que Él nos da, la justificación que Él nos dio, la santificación y la redención. A pesar de que el mundo en la carne no nos valora, nunca ha valorado a los que han creído en Dios, Dios es quien nos toma de atrás y nos lleva adelante. Somos los últimos en el mundo, pero los primeros en su reino. Eso es lo que dicen las Escrituras. Así que pareciera que este mundo, cada vez que nos presentamos ante el mundo, nos están diciendo, recalcando, ¿usted es cristiano? Ay, eso ya está mandado a recoger, eso no tiene ningún valor, eso ya es algo arcaico, esas cosas de las escrituras que se escribieron hace tantos años, miles de años, eso ya no tiene valor para hoy. Hoy es un mundo moderno, es un mundo que vivimos de otra manera, los matrimonios se consideran de otra forma, la vida es de otra forma, la moral de la Escritura no es la moral actual, tenemos otros valores, eso ya está viejo, eso está mandado a recoger. Y cuando alguien dice es cristiano, pues se confronta con una realidad del menosprecio. A veces nosotros mismos hacemos nuestra parte en traer menosprecio porque no somos sabios, hacemos cosas equivocadas que nos traen también persecución. Pero incluso si hacemos las cosas bien, hay personas que siempre están despreciando, menospreciando, rebajando la vida del creyente, la vida del que cree en Dios. En Hebreos 11 nos dice, cuando habla del recuento de los que han creído a través de la historia, nos hace ver que esas personas no han sido apreciadas, no han sido valoradas. Nos dice, por ejemplo, que Abel fue asesinado por su hermano. Abel, ese hombre de Dios, ese justo, no fue admirado. No, su hermano dijo, ¿qué sabiduría la que tú tienes? Me encanta tu fe. No, lo asesinó, lo mató, porque este hombre, Caín, era del diablo, era del enemigo y lo asesinó y lo mató. Abraham vivió como forastero en la tierra prometida
y dice la Escritura, murió sin recibir la tierra prometida. José fue odiado por sus hermanos, menospreciado, y tuvo que esperar muchos años, como 13 años, para llegar finalmente a ser el primer ministro de Egipto. Esos 13 años fueron difíciles, complejos. Fue algo que Dios hizo en su misericordia, en su propósito. Lo tomó de ser el último, el menospreciado, el que sus hermanos perseguían, se burlaban, y lo tomó de ser el último y lo llevó a ser primero. Y en esta escritura nos dice que ese principio de ser últimos y llevados a ser primeros tiene un contexto en esta tierra, ahora, en nuestros días, pero especialmente cuando el Señor Jesucristo venga. Hoy podemos ser pasados de ser últimos a ser primeros en muchas cosas, cuando por la gracia de Dios Él nos promueve en cosas y nos bendice, pero sobre todo es cuando Él vuelva y recibamos el reino que Él ha preparado para nosotros. Moisés también dice ese capítulo de Hebreos 11, que fue una persona que tuvo que huir porque hizo ciertas cosas y tuvo que salir corriendo, y estuvo ¿cuántos años? 40 años, que no fue reconocido, estuvo alejado de todo, desconocido completamente, y Dios fue quien lo sacó de allá donde estaba, donde había huido, y lo trajo otra vez y lo hizo primero. Dios es experto en tomar a los últimos y hacerlos primero. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Ahora, ahí, en el versículo 30 del capítulo 11 de Hebreos, tiene un ejemplo que rara vez estudiamos. Es un ejemplo que, pues, habla de cosas que no nos gustan a veces, y a veces nos ofendemos porque son temas que no queremos tratar en la iglesia. Pero nos habla de una mujer llamada Rahab la ramera. Y como dice ahí en las Escrituras, era una mujer que tenía un estilo de vida, era una manera de vivir. No se nos dice por qué llegó a esa condición, sino que estuvo en esa condición, y por razones de la carne o por razones sociales o por razones que fueran, ella terminó en esta condición. Pero todo indica que ella no estaba feliz en esa condición, no quería seguir, no le gustaba, tenía problemas con eso, y tenía la conciencia, no la dejaba tranquila, y ella deseaba cambiar ese rumbo de cosas en su vida. Y en ese contexto dice que muy posiblemente, vamos a ver las Escrituras, ella se enteró de lo que Dios estaba haciendo con un pueblo llamado Israel. Y como ella se enteró, no solamente ella, sino toda Jericó, donde ella vivía, se enteraron de que Dios estaba haciendo una obra con el pueblo de Israel, los había sacado, los había librado, les estaba dando victorias y les había prometido la tierra de Canaán. Y Jericó era un lugar, era una tierra importante, era un pueblo importante por donde iban a pasar los israelitas en el camino hacia la tierra prometida. Y ella, meditando en estas cosas y oyendo de ese Dios de Israel, tal vez dijo en su corazón, este es un tal vez que es muy posible que haya pasado: Señor, ¿tú eres ese Dios tan poderoso? Ayúdame, yo no quiero seguir siendo esta mujer que soy. No quiero seguir en este trabajo en lo que estoy, en esta vida en la que estoy. Yo quiero que tú me libres, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Y en ese mismo tiempo, entonces, dice las Escrituras que Josué, que era el que estaba encargado de dirigir el pueblo y llevarlo a la tierra prometida, envió a 2 espías. Y ellos llegaron a la tierra, allí a Jericó, y entraron, miraron el lugar, miraron cómo estaba fortificada la ciudad, cómo podían tomarla, espiaron la tierra. Y dice que cuando ya estaban como saliendo, alguien le dijo al rey de ese lugar, de Jericó: hay unos espías acá, han venido unos espías, están mirando la tierra, están mirando lo que nosotros tenemos. Y este rey ordenó que persiguieran a estos espías, y estos 2 espías se escondieron en la casa de Rahab. Y Rahab les dio asilo. Y Rahab, cuando vinieron los que lo perseguían, Rahab los desvió y los envió por otro camino.
Y dice, las escrituras dan a entender bien claramente que la casa de Rahab de alguna manera estaba sobre el muro. Todas las ciudades en aquellos tiempos tenían un muro que la protegían las ciudades, era la manera de defensa de las ciudades. Y ella vivía sobre el muro y su casa tenía como una ventana que daba hacia la salida de la ciudad. Y ellos se escondieron ahí, ella los protegió, pero cuando estuvo hablando con ellos, ella tuvo una conversación que nos deja ver lo que había en su corazón. En Josué capítulo 2, en el versículo 9, comienza a decir ella algo. Ella dice lo siguiente: sé, yo sé, o sea que ella sabía, yo sé que el Señor Dios os ha dado esta tierra. De alguna manera ella se había enterado. Ellos, los israelitas, venían hace tiempo dando vueltas, deambulando. Dios estaba trabajando con ellos. La gente estaba escuchando los hechos maravillosos de Dios con el pueblo de Israel. Y ella se había enterado de que ese Dios estaba con ese pueblo de Israel. Y ella dijo: yo sé que el Señor les ha dado la tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido, porque el Señor Dios, vuestro Dios, es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra. Ella dijo: ese Dios es el Dios en el que yo quiero creer. Yo quiero una nueva oportunidad, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero comenzar otra vez, yo y mi familia. Y algunos comentarios, estaba hablando yo ahora con Cristóbal, dicen que ella era la que proveía por su familia. Ella era la que con su actividad proveía las necesidades de su casa. Y por eso ella les habló a estos dos hombres y les dijo: así como yo les he protegido, así como yo los he guardado, yo quiero que cuando ustedes vengan. Y entonces eso declara la fe que ella tenía. Ella no dudó, ella no dijo: eso no van a venir, eso no van a llegar. No, ella dijo: Dios lo va a hacer, yo sé que Él es el Dios del cielo, Él es el Dios de la tierra, Él va a venir. Cuando ustedes vengan y quieran tomar Jericó, acuérdense de mí y de mi familia. Y así lo hicieron ellos. Así lo hicieron ellos, se acordaron cuando tomaron Jericó y le dieron vueltas, porque eso es lo que dice en Hebreos 11, versículo 30, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, y por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que todos ellos sabían que el pueblo de Israel venía, pero nadie creyó, solo ella. Solo ella creyó en ese Dios y en el poder del Dios de Israel. Los demás desobedecieron, y habiendo recibido a los espías en paz, ella los recibió. Y por eso que los recibió, ella les dijo: así como yo he hecho misericordia con ustedes, hagan ustedes misericordia conmigo. Y ellos guardaron su palabra, y cuando llegaron, la protegieron a ella y protegieron su familia. Ahora, en Mateo capítulo 1, donde habla de la genealogía de Jesucristo, nos llevamos una gran sorpresa, una sorpresa increíble. Ella está en la genealogía de Jesús, porque dice en Mateo capítulo 1, versículo 5, que esa mujer llegó a ser parte de Israel. La aceptaron, los israelitas la aceptaron y dijeron: ella es la mujer que nos protegió, que nos libró, que nos guardó el secreto cuando nosotros veníamos a tomar a Jericó. Nosotros hicimos un pacto con ella y le dieron honra, y Dios comenzó a mostrar que Él es un Dios que toma a aquellos que están en lo último, aquellos que están en pecado, en maldad, en dificultad, pero se arrepienten y cambian su vida, y Dios los convierte en sus hijos y los ama y los perdona y los justifica y los santifica y los transforma y los hace herederos, y son últimos que llegan a ser primeros. Y nosotros estamos ahí, nosotros somos
parte de esa obra de Dios. Dice que esta mujer se casó con un hombre llamado Salmón y que con Salmón tuvieron un hijo llamado Booz. Y Booz se casó con una mujer llamada Ruth. ¿Quién fue Ruth? El libro de Ruth. Ruth, también una moabita, una mujer que también tuvo esperanza, que también creyó en el Dios de su ama y que vino a Israel y formó parte de Israel. Y por estas mujeres que están allí, mujeres que venían del mundo pagano, mujeres que se transformaron en su vida, que cambiaron, que se arrepintieron, que tuvieron otra mentalidad, Dios las convirtió en personas que estaban de últimos y las puso de primeras, siendo antepasados de Jesús. ¿No les parece increíble? Muy lindo. Es una escritura impresionante. Ambas mujeres del linaje oscuro, de vida dudosa, de comportamientos que hoy nosotros no aprobaríamos ni siquiera, están en la genealogía de Cristo mismo. El mensaje es, si tú te arrepientes, si tú vienes a Él, si tú cambias tus caminos, el Señor Jesucristo se olvida de tu pasado y te hace hijo, y te ama y te bendice, te hace heredero y nos da un reino junto con Él. Así que ese es el Señor. Dios es un Dios que hace esas cosas con aquellos que creen. Y en Primera de Samuel hay este ejemplo del rey David. Toda esta historia del rey David es tan fascinante, casi que cada capítulo habla de algo que pudiéramos enseñar. Pero de aquí el rey David, otra vez, es un muchacho que ni siquiera lo tienen en cuenta cuando Dios, habiendo tomado la decisión de reemplazar al rey Saúl, porque Saúl había desobedecido, intencionalmente, voluntariamente, ya no quiso nada más que ver con Dios, y Dios se apartó de Saúl. Le dio mucha tristeza que Saúl fuera tan terco y tan rebelde. Dios se hizo a un lado. Y entonces Dios llamó al profeta Samuel. Le dijo: Samuel, voy a escoger otro rey. Un rey que no sea del linaje de Saúl, de otro linaje, de otra casa. Ve a Belén. Allá hay un hombre llamado Isaí. De los hijos de él vas a ungir a un rey conforme a mi corazón. Y entonces dice la escritura que Samuel fue a Belén y convocó a los hombres importantes de allí, de Belén, y mandó llamar a Isaí. Isaí trajo a sus hijos y presentó con mucha alegría y con mucho orgullo a su hijo mayor. Parecía que era una persona importante, impresionante, como que llamaba la atención, porque los seres humanos nos fijamos en ciertas cosas, pero apenas él lo presentó a Samuel, Dios le dijo, cuando Samuel dijo, este es el hombre, qué hombre tan hermoso, qué hombre tan fantástico, mira, este es el que Dios ha escogido. Y Dios le dijo: Samuel, no, espérate, porque tú miras ciertas cosas que todos los humanos miramos, pero yo quiero un hombre conforme a mi corazón. Y entonces dice la escritura que pasó Eliab, Abinadab y Sama, pero ninguno de ellos era. Y luego pasó a todos esos 7 hijos que tenía y le dijo: pero entonces este. Y Samuel le decía: no, este tampoco. Y este otro, no, este tampoco. Y pasó los 7 y ninguno era. Y a lo último Samuel le dijo: ¿y esos son los hijos que tienes? ¿Son todos los hijos que tienes? Y entonces Isaí dijo: no, pues mira, yo tengo otro hijo, pero es que no, eso no vale la pena ni invitarlo. Está por allá, es el pastor por allá pastoreando unas ovejitas. Y entonces Samuel le dijo: tráelo, hazlo venir, porque yo no me voy de acá hasta que él no venga. Y vino y era David. Y David no lo habían tenido en cuenta. Pero Dios es un Dios de que toma los últimos y los vuelve primeros. Y David tenía unos rasgos que vamos a ver, unos rasgos que son supremamente importantes. David tenía cierta manera de ser y de hacer las cosas. Que Dios, claro, todo es por gracia, pero también hay cosas que Él vio en este hombre. Y dice la escritura que fue pasando el tiempo. Dios definitivamente se apartó del rey Saúl. Y como Dios se apartó, su espíritu no estaba con él, venía un espíritu malo, un espíritu
que cuando nosotros rechazamos totalmente a Dios, pues cuando una persona más bien rechaza completamente a Dios, queda en oscuridad, porque Dios es la luz. Y esa persona en la oscuridad comienza a tener problemas espirituales. Y ese fue el caso de Saúl. Saúl comenzó a tener problemas espirituales, angustias, cosas, descontroles. Y lo único que lo calmaba era la música. Parece increíble. Y entonces él mandó llamar por consejo de sus asesores a alguien que viniera y tocara para él. Y oh sorpresa, adivina a quién llamaron. Dice así en 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, y allí vamos a ver quién era David, ese joven, ese muchacho. ¿Por qué Dios lo escoge? Por gracia, pero estaba haciendo ciertas cosas. 1 Samuel capítulo 16 dice así: muy bien, respondió Saúl, consíganme un buen músico, eso es importante, es un buen, no cualquiera, era un buen músico y tráiganlo. Y uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, en las escrituras dice es hombre de guerra. No, David no era todavía un hombre de guerra, era aguerrido, que es otra cosa. Era un hombre valiente, era un hombre que se enfrentaba con cualquier animal que se quisiera llevar las ovejas, ¿se acuerdan? Era aguerrido, era determinado, esa era la condición. Es valiente, es aguerrido, tenía otra cualidad: sabe expresarse. ¿Y saben qué? Eso de saber expresarse, eso de saber hablar es tan importante hace 3.500 años como hoy. Saber hablar es una de las cosas que buscan todas las compañías. Buscan personas que se sepan comunicar, buscan personas que sepan articular cosas y las sepan explicar a otros, que las sepan decir, porque las compañías buscan explicar su visión, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, y buscan personas que sepan decir las cosas, que sepan hablar con otros, que sepan motivar personas. Las personas que saben hablar en público son personas que las buscan en todo lugar. Imagínense si hoy es así, 3.500 años atrás era igual. Y parece que David tenía ese don, el don de la palabra, el don de saber hablar, el don de comunicar, el don de convencer. Esto puede ser usado para bien o para mal. Sabemos que hay personas que saben hablar muy bien y dirigen a los pueblos a la muerte, al desastre. Hay otros que saben hablar y los dirigen a la bendición y los bendicen. Pero hay líderes que con sus palabras enrollan a la gente y le dicen cosas lindas y la gente los sigue y terminan en el despeñadero. Así que David tenía la capacidad de saberse expresar y Dios sabía que David lo iba a hacer bien. ¿Por qué? Porque está la última cualidad, que es que el Señor estaba con él. Pero también dice, es de buena presencia. Así que habían varias cosas que David estaba haciendo y que él era. Tenía el don de la palabra, sabía expresarse. Y uno dice, pero ¿cómo él, siendo un pastor, allá solito? Pues algo sucedió, pero David era un músico que aprendió él solo. Tal vez siendo pastor tomaba su arpa y allá mientras que las ovejas estaban tranquilas y calmadas, practique. Yo sé que los buenos músicos, como personas que aprenden nuevos idiomas, son personas que pasan mucho tiempo solos, mejorando en lo que quieren hacer. Hay muchas personas que aprenden los idiomas y aprenden, francamente, solo. Es usted mismo haciendo lo que tiene que hacer, haciendo la tarea todos los días, repasando, repitiendo, escribiendo, usted solo. Y parece que David era una persona que tenía una disciplina con la música, pero no solamente con la música, él escribía, él era un compositor. Muchos de los salmos son composiciones de David. Así que el hombre era un escritor, sabía hablar, era músico, era valiente,
era aguerrido y sobre todo Dios estaba con él. El principio que vemos aquí en esta escritura es que Dios pasa a aquellos que son últimos, los pasa de primero, pero por ser últimos no quiere decir que sean personas que no están haciendo nada, no. Son últimos porque el mundo no los reconoce, porque el mundo no los valora, porque el mundo no se da cuenta de lo que tienen, de lo que son, de lo que están desarrollando, de lo que están haciendo. Los desprecian, pero Dios nos ve. Dios nos ve cuando las demás personas no nos ven. Cuando las demás personas nos desprecian, cuando las demás personas dicen, ese es un cristiano, eso no vale la pena, Dios nos ve. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles haciendo la tarea, haciendo lo que es bueno en nuestra vida personal y privada, Dios nos ve. La gente de pronto no, la gente no nos aprecia, la gente nos dice, es uno de esos cristianos canzones, de esa gente que habla de Cristo y que no sé qué, háganlo a un lado, pero Dios nos ve. Y entonces, aquí para mí hay un mensaje enorme. El mensaje es, hagan lo que tienen que hacer, hagan su tarea, sean cristianos cuando nadie los ve, cuando nadie los exalta, cuando nadie los adula, cuando nadie los llama, cuando la gente los desprecia, cuando las personas hablan mal, cuando oye que la gente lo hace a un lado. No importa, haga su tarea, haga lo que tiene que hacer, sea cristiano, tenga convicción, que pueda decir la gente, el Señor está con él, con ella. Porque a veces nosotros entramos en duda o no, entramos en crisis porque uno dice, pero yo hago lo bueno, yo no miento, yo no robo, ¿y de qué me vale eso? Yo veo que aquí esta persona es un ladrón, es una mentirosa, es un mentiroso, vive tumbando, vive haciendo cosas horribles y malas y le va bien. Y le va bien y prospera y tiene plata y tiene esto y mire, se robó tal cosa y se salió con la suya, tumbó acá, tumbó allá y le fue muy bien. ¿Y yo que hago el bien? ¿Yo que estoy haciendo lo correcto? Me va mal. ¿Se acuerdan el Salmo 73? Es eso. Hay personas que hacen el bien y a veces se cansan. Dios nos dice, no, mantente ahí porque yo te veo. Yo sé que eres último en el mundo, pero yo te voy a tomar de allí y te voy a poner primero. Mantente haciendo el bien. Y eso es lo que David muestra. Muestra que él no estaba pasando el tiempo así nomás. Era una persona que aprovechaba el tiempo. Hay una escritura donde dice Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son cortos, son malos, aprovechémoslo bien. Así que esa es la enseñanza de David. Ahora, a pesar de todas estas cosas, de la unción que había tenido, del llamado de Saúl a David para que viniera a la corte a tocar para él, sus hermanos de todas maneras nunca lo apreciaron. Sabemos eso porque cuando David vino a ver la guerra, a mirar lo que estaba pasando, cuando Goliat desafió a Israel y de Israel nadie salía a luchar contra Goliat, David vino. Y sabemos el diálogo que hubo, la manera como su hermano mayor lo trató. Y sabemos cómo reaccionó David, lo cual mostraba su grandeza. Dice así en 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, dice que Eliab, el hermano mayor, se refirió a David cuando él vino a ver la guerra. ¿A qué? Dice, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? O sea, tú no eres nadie, tú no vales nada, tú no tienes ninguna importancia, tú eres por allá una personita sin importancia, eres irrelevante. ¿Dónde dejaste tus ovejitas por allá? Ve y cuida las 3 ovejas que tienes. Esto es para gente adulta, mayor, importante como nosotros. Lo menospreciaba totalmente y le dijo, yo te conozco. Estoy citando la nueva versión internacional. Yo te conozco. Creyó que lo conocía. Eliab, el hermano mayor, le dice a David, yo te conozco, yo sé que tú eres un atrevido malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Así que sus hermanos lo menospreciaban.
Y saben que las escrituras no hablan más de los hermanos, pasaron irrelevantes, pero Dios tenía planes para David. Dios tenía planes para David. Ahora, una de las cosas que dice el versículo 29 de Primera de Samuel 17 es que David no entró en confrontaciones con su hermano, no se puso a pelear con su hermano, no le dijo, ¿usted por qué me trata? No, porque David, sus pensamientos no estaban en las bobadas que muchas veces nosotros nos involucramos, peleas tontas, sin sentido, sin significado, en cosas bobas que nos pueden desviar del camino, que nos pueden sacar de la misión y de la visión que tenemos. David tenía la visión clara, él sabía lo que estaba pasando. Él decía, ¿quién es este Goliat? ¿Quién es este Goliat que desafía al pueblo de Dios? Porque él creía en Dios. Él sabía lo que Dios era y quién era esta nación. Pero los hermanos que se creían importantes y que creían ser bastante, no tenían ni idea, no tenían ni forro de fe, no tenían confianza en Dios. David, ese día, fue pasado de la pequeñez a la inmensidad de ese rey que venía, de último a ser primero. Todavía tuvo que vencer muchas cosas. Saúl lo persiguió, pero Dios lo estaba preparando para ser el primero. Así que es importante en los tiempos en que no vemos importancia en nuestra vida, como que todo es una rutina y como que no vemos que algo importante esté pasando. Cuando nos da angustia, nos da la depresión, cuando sentimos que no vale la pena y decimos, Señor, ¿tú por qué me llamaste? Mira, Señor, tú no me has bendecido, tengo dificultades. Manténgase haciendo el bien, manténgase haciendo lo correcto. Dios nos está viendo, Él nos va a recompensar. Él es un Dios que toma de los últimos y nos hace primeros si mantenemos la fidelidad a Él. Si mantenemos nuestra confianza en Él. Él es un Dios experto en tomarnos de atrás de las ovejas y pasarnos al frente a ser reyes y sacerdotes con Él. Así que Dios nos ve y Él nos exaltará y nos dice que necesitamos mantenernos haciendo el bien. Eso es lo que Pablo escribe en el capítulo 6, versículo 9 de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 9, donde dice, no os engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembres, eso segarás. Si siembras para la carne, recibirás todas las consecuencias de la carne. Si siembras para el Espíritu, recibirás bendición, vida espiritual, transformación, gloria con Él. Pero Él dice, no nos cansemos de hacer el bien. El bien. No podemos decir que somos cristianos y hacer el mal, porque allí hay problemas, hay dificultades, quebrantamos un principio, dañamos una promesa, dañamos bendiciones cuando nos damos lujos de hacer lo que es indebido. Por eso nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto requiere visión, esto requiere saber quiénes somos, hacia dónde vamos, quién es nuestro Dios. Como Rahab, yo sé quién es su Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Yo sé que ese Dios les va a dar esta tierra, este Canaán. Yo quiero confiar en ese Dios, yo quiero esperar en ese Dios, yo quiero comenzar una nueva vida en ese Dios. Y nosotros necesitamos mantenernos porque este mundo está mal, se va a poner peor, es complicado. Las tentaciones, la presión, la difamación, la persecución puede venir y nosotros podemos aflojar. Y hoy Dios nos dice, Dios nos habla, ni se te ocurra, mantente allí, bajo toda presión, bajo toda circunstancia. Cuando veas a los malos prosperar, no te inquietes, tranquilo, mantente el bien, porque Dios es experto de tomar a los últimos y hacerlos primero, si nos mantenemos fieles. El apóstol Pablo entonces también nos habla de su propia vida. Cuando Pablo está hablando ahí en Gálatas de su propia vida, dice que él, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, se llenó de tanta pasión y de tanto fervor que él, que antes era como de la manera de pensar y de actuar
de los líderes de la nación, cambió, comenzó a predicar a Cristo, pero trajo mucha persecución. Y los hermanos mismos, la iglesia misma, le dijo: Pablo, mira, Pablo, cálmate, Pablo, mira, ¿sabe qué? ¿Por qué no te vas de acá? Y Pablo se tuvo que ir y estuvo en Tarso, en su ciudad natal, donde él nació, y allí estuvo, como él lo relata en el primer capítulo de Gálatas, 10 años en el anonimato. 10 años que no sabemos exactamente qué hizo, pero lo podemos intuir. En esos 10 años todo indica que Pablo estuvo revisando todo el Antiguo Testamento, viendo las escrituras donde hablaban de Cristo, viendo donde se anunciaba el Evangelio de la gracia, se estuvo capacitando, llenando de Cristo, de Jesús. Y no sabemos qué hizo exactamente porque no hay relatos de lo que hizo Pablo en Tarso. Estuvo 10 años. Pero Dios estaba con él, Dios estaba viendo lo que Pablo estaba haciendo en el anonimato. ¿Saben qué? El anonimato es un lugar muy peligroso porque nos podemos desanimar, porque no vemos que nadie nos diga: tranquilo, lo estás haciendo bien, sigue adelante. No tenemos quien nos motive, no tenemos quien nos diga: sigue adelante, lo estás haciendo muy bien. No tenemos quien nos aliente. A veces, al contrario, hay personas que nos desaniman. Si ven, mira, te dejaron abandonado, no te llamaron, mira, no te tuvieron en cuenta, mira cómo te sacaron, mira cómo te menospreciaron. Son momentos en que nos podemos llenar de amargura, de rabia. Mira, estos dizque eran mis amigos, son mis enemigos, me sacaron, me echaron para acá, me tocó irme, me tocó esconderme, me botaron por acá. Todo indica que ni David se desanimó, ni Pablo se desanimó, ni ninguno de aquellos que tuvieron la visión y tenían a Cristo en su vida nunca se desanimaron. Es un ejemplo para nosotros, para que no nos desanimemos cuando nadie nos adula, cuando nadie nos exalta, cuando nadie nos dice: bien hecho, Héctor, qué bien, eres fantástico. Cuando nadie nos dice nada y confiamos solamente en Él, pero nos mantenemos haciéndolo bien, tenemos que tener la confianza de que Dios nos sacará de ese anonimato, Dios nos sacará de ser últimos y nos hará primeros. Él es el que lo hace. Y dice entonces que llegó el momento en que unos hermanos fundaron la iglesia en Antioquía y que esa noticia de esta nueva iglesia que los apóstoles no habían fundado, sino que unos hermanos común y corriente habían fundado, esa iglesia estaba creciendo y llegó la noticia a la iglesia central en Jerusalén, y los hermanos se reunieron y dijeron: ¿a quién les enviamos? Y dijeron: enviémosles a Bernabé. Bernabé era una persona que era hijo de consolación, era una persona que tenía esa capacidad de ver la gracia de Dios, donde Dios estaba obrando. Y dice que cuando él llegó a Antioquía vio la gracia de Dios, pero vio algo distinto. Era una iglesia mayormente gentil, y los judíos de Jerusalén creían que los gentiles debían guardar normas, leyes, sábados, días, comidas, todo lo demás. Y parece que Bernabé dijo: no, esta es una iglesia distinta. ¿A quién les traigo? ¿A quién les traigo? Los judíos de Jerusalén son de ley, todavía no habían hecho el cambio. Parece increíble. No comprendían muchas cosas. Entonces Dios le puso en la mente a Bernabé traer a Pablo, que durante todos estos años seguramente había estado trabajando en el pacto de gracia, en el nuevo pacto, en el pacto que Cristo trajo, en el pacto que el Mesías Jesús trajo, y había estado lidiando con muchas escrituras y ahora tenía clara la visión. Y entonces Dios lo tomó del anonimato y lo trajo a Antioquía, levantó esa iglesia. En esa iglesia fue donde él fue ordenado misionero para ir a levantar iglesias en toda Europa, y llenó todo el mundo del evangelio que hoy predicamos. Pablo, el que había sido echado, apartado a un lado, puesto en el anonimato, Dios lo tomó de atrás y lo puso adelante. Y toda o gran parte de la Biblia, fuera de los evangelios, es escrita por Pablo, el hombre que pusieron en el anonimato. Dios lo tomó de atrás y lo llevó a ser el primero
Y hablamos mucho hoy de Pablo porque hizo esa obra de llevar el evangelio de la gracia, no el evangelio de la ley, no el evangelio del Antiguo Testamento, sino el evangelio de Cristo y la obra de Cristo. Y nos explicó a esas nuevas iglesias quién era Jesús y todo lo demás, todo ese evangelio de la gracia. Dios hace esas cosas. Así que dice la Escritura que Pablo estuvo en total por fuera de Jerusalén 14 años. Gálatas 1:23 dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. 14 años. Y a veces a nosotros nos toca pasar anónimos mucho tiempo y nos toca ser fieles. Pueden ser 10 años, pueden ser 15 años. Yo he estado hablando con Paulinita, le digo siempre, en muchas cosas, ahora que estuvimos en Estados Unidos y fuimos al colegio donde yo estudié, le da a uno como angustia, ¿no? Le da a uno como nostalgia. Momentos fantásticos, amigos, amigas, un mundo maravilloso que viví en Estados Unidos. Y Dios, yo sé y estoy convencido y tengo palabras claras y 2 ejemplos muy claros en los que Dios me habló. Es cada día más evidente que Dios me envió acá. Pero a veces la carne se le sale a uno y uno dice, ¿por qué no me quedé? Mis amigos están tan bien, Dios los ha bendecido a todos, tienen prosperidad, ¿sí? Y uno dice, Señor, y eso tiene uno que tenerlo muy claro, tiene uno que mantener la visión. El Señor me envió aquí, Él está haciendo conmigo una obra, y aunque yo llegue a ser de último, Él me hará primero, pero tengo que estar ahí, haciendo la obra, haciendo lo que Él me mandó a hacer, y tener la convicción. Y todos nosotros necesitamos esa convicción. ¿Tienen la convicción ustedes? ¿Están seguros de que su vida es importante? ¿De que lo que están haciendo en Cristo es importante? ¿De que hacer lo bueno es importante? ¿Decir la verdad es importante? ¿Hacer lo que es bueno es importante? Lo están haciendo con la convicción de que aunque ahora no los tengan en cuenta, el mundo los persiga, no los llamen por ser cristianos ni mucho menos, sino que los desprecian, el mundo desprecia a las iglesias, hablan mal contra las iglesias y oímos críticas cada vez más fuertes a las iglesias. ¿Están ustedes convencidos de que ahora, aunque seamos últimos, Dios nos hará primeros? Necesitamos tener esa convicción. Así que tenemos que ser fieles en los días en que somos desconocidos, fieles en los días del anonimato, fieles en los días en los que parece que Dios no nos oye, que estamos solos. Mateo 25 es una parábola que Dios da, el Señor Jesucristo da esta parábola y Él dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre entregó todos sus bienes a unos empleados y se fue. Está hablando de Cristo. Y dice que a unos les dio 5 talentos, a otros les dio 2 talentos, a otros le dio 1 talento. Y que cuando Él volvió, al que le dio 5 talentos, le dijo, tus talentos, y Él dijo, han producido 5 talentos más. Y al que tenía 2, han producido 2 más. A ellos les dijo, muy bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es que Dios nos deja negociando, pero no negociando en el término de cosas materiales. Estamos en esta tierra negociando en el sentido de que lo representamos a Él, somos sus representantes, sus embajadores, y tenemos que tener la confianza de que Él nos dio dones, talentos, habilidades, capacidades, como la que Dios les dio a David. Y necesitamos tener fruto como cristianos. Necesitamos, si Dios nos dio 5 talentos, necesitamos producir 5. ¿Qué es tener frutos? Es hacer la voluntad de Dios, es mantenernos limpios, es mantenernos fieles, es predicar su nombre, es apoyar su obra, es hacer toda la obra de Cristo, es participar con Cristo en lo que Él vino a hacer. Lo estamos haciendo porque Él dice, ven para acá, cuando Él vuelva, nos va a llamar y nos va a decir, yo te di 5 talentos, ¿dónde están? Y pues claro, llega el que le dio 1 solo talento
¿Y saben cuál fue la respuesta? Ustedes saben cuál fue. Señor, tuve miedo, yo sé que tú eres muy exigente, no, es que tú demandas demasiado. Y yo cogí ese talento y lo escondí, ahí está tu talento. Y Dios le dijo, siervo malo, tú sabías que tenías que producir y tú lo escondiste. Así que quítenle el talento y désenlo al que tiene más. Y la gente dice, no, pero espere, tiene más. Como, a ver, si todos iguales, todos tenemos que ser iguales. Y Dios dice, no, al que más tiene, más se le dará. Porque tiene las capacidades, porque tiene los frutos, porque es una persona de bendición, porque es una persona que puede bendecir mucha gente con sus talentos. Dios espera entonces que nosotros demos frutos y demos resultados. Hay personas en este mundo, a través de toda la historia, que son cristianos anónimos. No los conocemos, no tenemos ni idea, las escrituras no hablan de ellos, pero Dios los conoce. Todas esas personas, no sabemos, miles de personas, nos vamos a sorprender que Dios les va a dar honra y honor cuando Él venga. De hecho, de los apóstoles mismos no sabemos mucho. Sabemos de Pablo, que escribió muchísimo, Pedro, que escribió, Santiago, Juan, sabemos de ellos, pero hay otros que no sabemos muchas cosas, anónimos, pero Dios sabe quiénes son ellos, a dónde fueron, qué hicieron, su vida, su entrega, las torturas por las que tuvieron que pasar, murieron siendo personas perseguidas, maltratadas, que no eran dignos de este mundo, como dice Hebreos, pero Dios los va a tomar siendo anónimos, siendo últimos, y los va a poner de primero. Él dice que hay 12 tronos para esos 12 apóstoles. ¿Sí lo han leído? Muy bien. Y finalmente, ¿quién es nuestro ejemplo principal? El Señor Jesús. Y en Filipenses capítulo 2 dice así, Filipenses 2 dice, a todos nosotros nos dice, haya pues en vosotros, pero voy a leer la nueva versión internacional que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor Jesucristo dejó toda esa gloria, no que Él abandonara su gloria y dejara de ser Dios, sino de alguna manera, ese es el misterio de la encarnación. De alguna manera vino, se hizo carne, y en la carne Él no recibió ningún halago. Dice Juan que Cristo vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, lo acusaron de todo tipo de cosas, le dijeron que Él era un hijo de fornicación, un hijo tenido por ahí en la oscuridad, que sus obras eran obras de Satanás. Le dijeron todo tipo de cosas y de persecuciones, y finalmente su propio pueblo lo llevó a la cruz y lo asesinaron, lo mataron. El Señor Jesucristo sabe lo que es ser último. Siendo Dios, se hizo como nosotros y se hizo de último. Pero luego dice en el versículo 9 de Filipenses, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque es nuestro ejemplo. A Él lo menospreciaron, lo desecharon, lo persiguieron, lo mataron. El mundo lo tuvo de último, la carne lo tuvo de último, pero Dios Padre toma a los últimos, los hace primero. Y lo que hizo con Cristo lo hará con nosotros. Y así en esa fe debemos vivir. Y esa es nuestra oración, que Dios nos ayude a vivir de tal manera que tengamos esa convicción. Y si nosotros tenemos esa convicción y esa seguridad, y si hacemos la tarea cuando somos anónimos, cuando nadie nos reconoce, el Señor Jesucristo dice que Él nos tomará y nos hará primero.
en su nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces. Gracias, Señor Jesús, por tu obra con nosotros, Señor. Gracias, porque no debemos perder la esperanza donde quiera que estemos, así sea en la situación más difícil, más compleja, más humilde, más sencilla, más terrible, más perseguida. Cualquiera que sea que la situación, ayúdanos a creer que tú nos sacarás de allí y nos llevarás a ser primero parte de tu reino, Señor Jesús. Amén.